Santo Padre, vengo del Perú, de una parroquia muy pobre, donde la gente sale a esperarnos en la puerta para contarnos sus penas, sus tristezas. En nombre de los sacerdotes de América Latina, usted sabe muy bien, vivimos en una sociedad muy diversa, entre ricos, seguros de sí, y pobres, con poca esperanza. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como pastores? Si quiero salir del apuro y contestarte rápido, es sembrar esperanza, ¿no es cierto? El problema de la injusticia social en América Latina es una realidad en todo el mundo, diría, pero América Latina es un problema estructurado, la pobreza, la miseria. Yo diría en la parte sur del mundo, ¿no? Ayer charlando con los de la FAO, les decía que el gran problema alimentario que tienen ahora son los del norte, ver qué alimentos tienen que comer para tener menos calorías y no ser tan gordos. Y los del sur, cómo se las pueden arreglar para comer al menos una vez al día. ¿No es cierto? Bueno, eso ya indica la diferencia que hay. Hay mucha miseria, pero no es nuevo. El grande santo nuestro, Santo Toribio de Mogrovejo. Este se ganó el odio de la clase alta del Perú cuando, no sé si prohibió o condenó a las señoras que veían la procesión del Corpus desde los balcones con sus mejores galas y con la pechuga al aire. Y este optó por recorrer su diócesis. Una diócesis que, piensa en América Latina, Perú, llegaba hasta la Araucanía de Chile. La recorrió 2 veces y medio, desde Panamá hasta la Araucanía, 2 veces y medio, y terminó muriendo en una tribu indígena que lo cuidó allí y le tocaban la chirimía para que muriera con música en paz. Dijo, el Evangelio es esto. Ustedes quieren estar en los balcones, yo les digo que no es bueno eso. Se los dijo. Junto con eso convoca a la iglesia y organiza concilios, etcétera, ¿no? O sea, un hombre que se mueve, un hombre que es obispo ya grande y eso no le impidió moverse recorriendo. Yo diría en América Latina estar junto a los que más sufren, pero sin despreciar, sin despreciar. La ideología desprecia. La ideología te arma la lucha de clases y eso no es evangelio. O sea, si hay una lucha de clases, entre comillas, en el evangelio, es la lucha de clases que hay entre la misericordia que predica Jesús y la rigidez de los doctores de la ley. Esa es la lucha de clases que hay. Pero Jesús no se prendió a ninguno de los 4 partidos políticos de su época. Ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los esenios, ni a los celotes. Jesús predicó las bienaventuranzas. Predicar el Evangelio, estar con los pobres. En la misa de ayer, el Evangelio era claro cuando enviaba. Vayan, anuncien,
curen, echen a los demonios, o sea, den paz al alma, o sea, pónganse en camino querigmático, ¿no? Sirvan, servicio, caminar, servicio, gratuitamente. Evidentemente que la tentación más grande que podemos tener nosotros en América Latina es la tercera, ¿no? Apegarnos al poder y al dinero. Nuestro pueblo fiel de Dios perdona a un sacerdote que por ahí tiene un resbalón afectivo, o por ahí le da un poquito al trago, lo perdona. Pero nunca el pueblo fiel de Dios te va a perdonar a un sacerdote que esté apegado al dinero o que maltrate a la gente. Son como pautas. Bueno, por otro lado, también un trabajo de tipo de organización en América Latina. O sea, dejar de lado estructuras arcaicas. Una experiencia mía, cuando era vicario, obispo auxiliar de Buenos Aires, y era vicario de una de las zonas pobres de la ciudad, está dividida en 4 zonas, la ciudad de Buenos Aires, había migrantes americanos, o sobre todo de otros países, algunos del interior del país, pero no tanto, pero de otros países que era lo menos controlable. Claro, que no tenían los certificados de bautismo y venían a casarse. Entonces había que pedirle el certificado a la parroquia donde habían sido bautizados en uno de esos países de donde ellos habían venido. Y nos encontramos muchas veces con casos de algunos curas que les decían que sí, que iban a mandar, pero que primero les giraran $100, por ejemplo. Esto es histórico, ¿eh? Y ahí hubo que hacer un decreto donde se eximía del certificado del bautismo y bastaba el juramento de la mamá, del papá, del padrino, la padrina, del hermano, de la tía que había sido bautizado. Eso el pueblo de Dios no lo tolera. El estructuralismo, el eficientismo en ese sentido, transformar la iglesia en una ONG, ¿no? O sea, América Latina tiene la posibilidad de ser una iglesia pobre para los pobres. Y la tentación va a entrar ahí. Nunca se olviden que el demonio se mete por el bolsillo. Es el primero, se mete ahí. Y una vez que se metió por el bolsillo, segundo escalón, la vanidad. Yo soy el patrón, el cura patrón del pueblo. Y después la soberbia con los poderosos, y los pobres quedaron allá. O sea, no ideologizar la cosa. Hay mucha pobreza, hasta miseria espiritual en los ricos. Que en mi oración esté en ellos. Que en mi preocupación de ir buscar modos de acercarlos para que sean libres, que no sean esclavos de esa riqueza. ¿Cuántos explotadores y tratantes de personas que hay en América Latina? Montones. Pero nuestra condena no es ideológica, sino es la que solamente permite Jesús en el Evangelio. Y el corazón siempre abierto. Cuando Jesús llamó a un corrupto, a un explotador de su pueblo como fue Mateo, sabía a quién llamaba. Y a la noche fue a hacerse el banquete con él. Jesús recibe a todo el que se acerca con tal que deje el vicio y la esclavitud, que deje de ser rico en el sentido mundano de la palabra y que sea rico en grandeza, en misericordia, en seguimiento. Los pobres en América Latina son el santo pueblo fiel de Dios.
son los protagonistas de nuestra tierra. Y al decir América Latina, pienso en Filipinas, en la India, en Brasil, son la riqueza de la Iglesia. Aquí en Roma, nuestro diácono Lorenzo, antes que lo mataran en la parrilla, le pidieron que trajera las riquezas de la Iglesia y se fue con los pobres. Si no estamos convencidos que los pobres son la riqueza de la Iglesia, los vamos a usar como propaganda proselitista o ideológica. Y eso tampoco se puede hacer, es pecado. O sea, el camino es ese. Creo que Aparecida es muy claro en eso. ¿No? Te sugeriría eso. Y vos como fraile me entendés.